Llegó Toad a esta colección de Mario Bros. Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins. Y en esta ocasión continuaremos con nuestra colección de Mario Bros. Estaremos haciendo este Toad. Ya tenemos listo a Mario, a Luigi, estas setitas y también a la princesita Peach. Y vamos a continuar con más poquito a poco. Todos los tutoriales a estos amigurumis que está viendo los tenemos listos en este canal. En la descripción de este video les estaré compartiendo los enlaces. Además tenemos también algunos PDFs a la venta en nuestro sitio web gretawins.com. Toad mide aproximadamente 17 centímetros, tejido con la hilaza Sinfonía. Recuerde que el tamaño de su amigurumi puede variar si usted decide utilizar otra hilaza. Veamos los materiales en específico que necesitaremos. Como le comentaba anteriormente, estaré utilizando la hilaza Sinfonía. Es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Estaremos ocupando poquito de cada color. Es poquito, por eso no les voy a compartir las cantidades. Vamos a iniciar con el blanco para el cuerpito y vamos a utilizar también color carne o piel. Vamos a ocupar también rojo, un rojo bien intenso. Yo he decidido utilizar el granate para estos detalles del hongo. Color tabaco para los zapatos. Vamos a ocupar también azul turquesa, que es un azul precioso, para la chaqueta y también dorado. Puedo utilizar un amarillo más intenso, pero yo quería que se notara, pero no resaltara demasiado. Para esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de cruz. Si desea conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz o de V, en la descripción de cada uno de nuestros videos siempre le comparto un enlace a un tutorial que ya tenemos listo en el canal. Por supuesto vamos a necesitar agujita lanera, tijeras, alfileres, relleno, 2 hebritas, una de color negro y otra blanco de 1 milímetro de grosor preferiblemente para estos detalles en los ojitos, para bordar sus ojitos. Además estaremos utilizando muchísima silicón, de esta que viene en tubito y que derretimos con pistolita. ¿Para qué? Pues para darle sostén a este Toad. Permítame y le muestro. Este Toad se sostiene por sí solito. Ahora, muy importante y un detalle que quiero aclararles. Ya saben que la mayoría de nuestros amigurumis yo los voy diseñando, grabando todo en el mismo momento. Si lo hubiera hecho una vez y luego lo hubiera vuelto a repetir para el tutorial, definitivamente le hubiera rellenado también con silicón la base y la hubiera creado un poquito más aplastada. Y a la hora de colocar los zapaticos hubiera resultado mucho más fácil, cómodo, todo. Pero lo cierto es que no coloqué relleno de silicón en esta base de su pancita, sino que fue relleno nada más de este. Y a la hora de colocar sus zapaticos pues me quedaban abiertos y no lograba que se sostuviera. Pero como les digo siempre, todo tiene solución, todo es posible. Así que en el momento en que le di las costuras, se los voy a estar mostrando toditito. Todas las puntadas que yo di para colocar estos piecitos así, yo se las voy a estar mostrando en el vídeo. Pero usted que lo está haciendo ahora después de mí, pues sí le sugiero que haga que esta base quede un poquito más plana con silicón, ¿sabe? La hace igual que yo, pero cuando derrita la silicón la pone en una superficie un poquito plana y de ese modo pues le va a quedar más planita y puede resultar más fácil colocarle los zapaticos. Pero también le digo que puede hacerlo exactamente como yo y igual le va a quedar bonito y estoy segura de que va a lograr que se sostenga. Que se sostenga este Toad no es del todo fácil, ya que su cabeza, este hongo es bien grandote y está completamente relleno, y también hemos utilizado un poquito de silicón aquí para que quede así planito, ¿verdad? Y se note esa diferencia donde comienza el hongo. Bueno, pues es todo el material que necesitaremos para realizarlo. Estará compuesto por 2 partes. En la primera vamos a realizar todo el cuerpito hasta terminar el hongo, pero los detalles en rojo, la chaqueta, los zapatos, los haremos en una segunda parte. Así que nada, si se ha animado a confeccionarlo y espero que sí, pues comencemos.
Comenzaremos realizando 2 bracitos exactamente iguales y ya yo tengo uno listo. Estaremos utilizando el hilo color carne o piel, así se llama en esta marca Sinfonía. Estaremos iniciando la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podremos cerrar el anillo, colocar marcador y en la ronda 2 repetiremos 3 veces un punto bajo y un aumento. Esta ronda la vamos a acabar con 9 puntos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. 2 punticos juntos en el mismo lugar. Vamos a repetir lo mismo 2 veces más. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Desde la ronda 3 y hasta la 13 estaremos realizando 9 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 13 y usted va a ir enderezando el tejido para que vaya formándose el bracito. Ya acabado la ronda número 13 y antes de realizar la ronda número 14 vamos a colocar un poquito de relleno y digo solo un poquito porque queremos colocar relleno solamente en la puntica. Si usted prefiere colocar más relleno, claro que sí, puede hacerlo. Entonces yo voy a colocar tan solo un poquito que me quede en la puntita. Listo, todo esto acá me va a quedar vacío. Entonces, hecho esto, vamos a realizar la ronda número 14. Voy a retirar el marcador, ya no lo necesitamos. Y para la ronda 14 estaremos trabajando. El último punto, en ese no vamos a trabajar en el anterior y en este que sigue de acá. O sea, tomamos este que sigue y el anterior al último. Y vamos a realizar así 4 puntos bajos. Tomando un lado y el otro. Un punto bajo. Vea. 2. 3. Y el cuarto así me va a quedar. A modo de asegurar una cadena y vamos a cortar la hebra dejándola cortica, pues no vamos a estar cosiendo, sino que esto lo vamos a unir con el mismo tejido al cuerpo. Y de este modo pues habremos acabado, bueno, yo habré acabado ya 2 bracitos. Recuerde que necesitamos 2 exactamente iguales y vamos a dejarlos a un ladito para comenzar con el cuerpo. Iniciemos el cuerpito utilizando hilo de color blanco. En la ronda 1 un anillo mágico. Y ya que esté seguro haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 estaremos realizando 6 aumentos. La acabaremos con 12 puntos y estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Y así continuaremos aumentando hasta acabar la ronda. Iniciemos la ronda 3 con un punto bajo y le sigue un aumento. Esto vamos a estar repitiendo durante toda la ronda. Un punto bajo y un aumento y la acabaremos con 18 puntos. La secuencia en la ronda 4 será de 2 puntos bajos, 1, 2 y luego un aumento. Esto vamos a repetir durante toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento y la vamos a acabar con 24 puntos. Iniciemos la ronda 5 con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 3 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con 30 puntos. Iniciaremos la ronda 6 con 2 puntos bajos, 1 y 2. Le sigue un aumento.
Luego vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Entonces, repetiremos 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Nos van a quedar 2 punticos para acabar esta ronda. Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Esta ronda la habremos acabado con un total de 36 puntos. En la ronda número 7 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y la vamos a acabar con 42 puntos. Iniciemos la ronda 8 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le sigue el aumento. Vamos a repetir 6 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Nos van a quedar 3 punticos para acabar esta ronda. Y en los 3 punticos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con 48 puntos. En la ronda número 9 realizaremos 48 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos. He tejido 5 rondas de solamente 48 puntos bajos, o sea, hasta la ronda número 13. En la ronda número 14 iniciaremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución, realizando disminuciones invisibles. Entonces continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 42 puntos. Durante las rondas 15 y 16 realizaremos 42 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda 16. Iniciemos la ronda 17 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 5 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 36 puntos. En la ronda 18 realizaremos 36 puntos bajos, pero esta vez solamente tomando las hebras delanteras. Un punto bajo. 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando estas hebritas delanteras hasta completar la ronda. Cuando termine los 36 puntos bajos solamente tomando las hebritas delanteras, vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora realizar un cierre con agujita lanera. Y lista la aguja lanera, así vamos a cerrar. En este puntico, que es el que sigue, el primerito de esta ronda que ya hemos hecho, la última, no. En el siguiente, o sea que ese lo vamos a saltar, vamos a introducir la agujita lanera. Y luego la volveremos a introducir encima del último punto que realizamos, extrayéndolo esta vez hacia la parte de atrás. Vean, yo paso por detrás de la hebrita trasera que hemos dejado y más abajo de ser posible, siempre y cuando no se vea por delante. Y de este modo estaremos formando una cadena encima del puntico que nos saltamos y no se nota tanto pues donde hemos acabado. Una vez ya hemos extraído aquí hacia la parte de atrás, entonces vamos a asegurar con un nudito. No ale demasiado la hebra para que la cadena pues quede del mismo tamaño que el resto de los puntos, ¿verdad? Y hecho esto, simplemente voy a extraer la agujita y esto puede formar parte del relleno.
Ahora vamos a comenzar a utilizar hilo de color carne o piel, el que usted decida utilizar para incluso el rostro. Vamos a comenzar trabajando en las hebras traseras que hemos dejado libres. En estas hebritas traseras que hemos dejado libres, ahí vamos a comenzar. Y voy a estar iniciando en la primerita, en esta que está atrás de la marquita del marcador que coloco en cada ronda. Justo ahí voy a estar tomando la primera hebrita trasera que tenemos. Tenemos que tener un total de 36 hebritas traseras. Entonces voy a extraer la hebra y vamos a realizar una cadena solo a modo de asegurar y comenzar los puntos. Estaremos realizando 36 puntos bajos sin aumento alguno. Comenzando en la misma hebrita. 1, 2, vamos a darle esta hebrita del inicio. A su vez, usted puede asegurarla un poco con los mismos puntos. 3, 4 y así continuaré tomando las hebras traseras y realizando 36 puntos bajos hasta acabar la ronda. Una vez terminados los 36 puntos bajos, este ha sido el resultado. Vean, asegúrese de tener 36 ni más ni menos. En la ronda número 20 vamos a estar repitiendo durante toda la ronda 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Esto continuaremos repitiendo durante toda la ronda y la acabaremos con un total de 30 puntos. Durante las rondas 21 y 22 realizaremos 30 puntos bajos por cada una. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta completar esta ronda y la ronda número 22. Iniciemos la ronda número 23 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 3 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 24 estaremos haciendo la unión con los bracitos que ya tenemos listos. Para esta unión será bien sencillo. Necesitamos tener alfileres, esto va a facilitar esta unión. Acá tenemos donde iniciamos y finalizamos cada ronda, pues queremos que eso nos quede hacia detrás, siempre es lo mejor. Pues vamos a doblar buscando que nos quede hacia detrás y a cada uno de estos laditos vamos a estar colocando los brazos. Tome un bracito, el que usted guste, sin dejar de doblar esta pieza, centro con centro vamos a colocar un alfiler. Puede también sujetarlo con otro tipo de marcador. Tomamos el otro bracito y hacemos lo mismo. Y hecho esto, pues ahí nos va a quedar cada bracito. Puede que tal vez a usted esta ronda le quede ligeramente diferente a mí. Me refiero a que tal vez haga más o menos puntos al inicio, más o menos puntos en esta parte. Lo importante es tejer puntos bajos hasta llegar a donde vamos a unir los brazos. Luego tejer en esta parte y luego terminar. Ya le muestro. En los subtítulos va a estar viendo exactamente los puntos que yo he ido realizando. Pero vuelvo y les repito, si para usted es ligeramente diferente, está bien. Lo que necesitamos es que nos queden siempre a los lados, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar y veamos cuántos puntos me van a quedar a mí aquí al inicio. 1, 2, 3. Voy a ir mirando dónde está mi bracito. Ok, 4. Con 4 es suficiente y le explico por qué. Este bracito no lo vamos a unir con tan solo un punto, voy a colocarlo así, sino que lo vamos a unir con 4 puntos. Necesitamos los 4 puntos del bracito y 4 puntos del cuerpito. Entonces tomamos de los 4 que tenemos, 1, 2, 3, 4, 1 y 1 del cuerpo. En este punto ya puedo retirar el alfiler porque ya sé dónde me va a quedar. Entonces así vamos a realizar 4 puntos bajos uniendo el bracito con el cuerpo. 1,
un punto del bracito y uno del cuerpo, 2, uno del bracito y uno del cuerpo, 3, uno del bracito y uno del cuerpo, 4. Y así ya habremos unido este bracito. Ahora estaremos realizando puntos bajos hasta llegar al otro bracito. A su vez podremos ir asegurando esta hebrita que nos ha quedado de este brazo. Veamos cuántos me han quedado a mí. 1, 2, vamos a alar la hebra para que se esconda. 3, 4, 5, 6, 7. Veamos si necesitamos hacer más. Suficiente. Hasta 7. No, vamos a hacer 8, perdón. Vamos a hacer 8. Necesitamos llegar lo más pegadito al bracito. Perdóneme. 8. Ahora sí. Un puntico del bracito. Retiramos el alfiler. Y un puntico en el cuerpo, en el punto que siga. 1. Uno del brazo y uno del cuerpo. 2, uno del brazo, uno del cuerpo. 3, uno del brazo y uno del cuerpo. 4. Perfecto. Ahora, para terminar, veamos cuántos me han quedado y a su vez vamos a ir asegurando esta hebrita del bracito. 1, alamos. 2, 3 y 4. ¡Wow! Me han quedado 4 puntos al inicio, 4 al final y 8 delante. Si a usted no le ha quedado tan así, está bien. No se preocupe. Tan solo necesitamos que los bracitos nos queden así a cada lado. En la ronda número 25 estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda y la vamos a acabar con 18 puntos. En la ronda 26 realicemos 18 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos hasta completar la ronda. En la ronda 27 comenzaremos la cabeza. Para ello estaremos realizando 18 aumentos solamente tomando las hebras delanteras. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando solamente tomando las hebritas delanteras hasta completar la ronda con un total de 36 puntos. En la ronda 28 realicemos 36 puntos bajos sin aumento alguno. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos. Y hasta la ronda 34 he tejido 36 puntos bajos por cada una. En la ronda 35 también realizaremos 36 puntos bajos, pero esta vez solamente tomando las hebritas traseras. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta terminar la ronda. Y en la ronda 36 y última realizaremos precisamente 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Cuando acabe la ronda 36 podrá cortar la hebra, no la necesita larga. Vamos a hacer una cadena a modo de asegurar y listo. Hasta aquí el cuerpito y la cabecita. Vamos con el hongo. Para el hongo estaremos trabajando en las hebritas delanteras que hemos dejado libres. Estaremos utilizando hilo color blanco. En realidad, esta parte del hongo usted la puede hacer con los colores que guste y así personalizarlo. Pero yo he elegido el blanco. Entonces, ¿dónde comenzar? Pues donde usted guste. No recomiendo comenzar justo aquí
para cuando hagamos, ¿saben? El salto de la ronda. ¿Dónde comenzar? Pues donde usted prefiera. No recomiendo que iniciemos en el mismo lugar para que no se siga marcando, así que voy a iniciar un poquito más acá. Donde quiera que usted comience, el hongo le va a quedar de la misma manera, o sea, del mismo tamaño y todo. Vamos a iniciar extrayendo una lazada del hilo de color blanco o el hilo que usted haya elegido y una cadena. Y justo en la misma base comenzaremos a realizar 36 aumentos, comenzando justo aquí, 36 aumentos. A su vez podremos ir asegurando esa hebrita que nos ha quedado, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos otro más juntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Ya llevamos 2 aumentos y así continuaremos aumentando hasta acabar esta ronda con 72 puntos. En mi caso, este es el aumento con los puntos 67 y 68. Y simplemente voy a bajar al siguiente punto. 69 y 70 y un último aumento, 71 y 72 y así habremos acabado esta ronda. Yo así voy contando los aumentos de 2 en 2 para irme asegurando de que me quede la cantidad de puntos que debería. Entonces vamos a colocar marcador. Y a partir de la ronda 2, trabajando en espiral, vamos a realizar 72 puntos bajos en cada ronda. Asegúrese de tomar el primer puntico bajo del primer aumento. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos. Desde la ronda número 2 y hasta la 10 he tejido 72 puntos bajos en cada una. Hasta aquí vamos a hacer una cadena solo a modo de asegurar por el momento, luego la vamos a deshacer, pues esta es la parte de atrás, ¿verdad? Vamos a bordar los ojitos que son bien pero bien sencillos. Para ello estaré utilizando una agujita lanera con una hebrita de hilo de color negro de 1 milímetro de grosor. Yo voy a utilizar este hilo, pero si usted desea utilizar la misma hilaza sinfonía, simplemente de menos puntada, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar dónde hacer estos ojitos. Queremos que abarquen 2 ronditas y vamos a colocar los alfileres lo más, digamos, este va a ser mi centro, aquí donde he marcado el azul. Y acá donde estoy marcando es donde vamos a hacer los ojitos. Esto también usted lo puede hacer a su gusto, pero así lo voy a estar haciendo yo. O sea que aquí voy a bordar los ojitos y este ya fue el centro. Vamos a estar dejando entre cada ojito 4 punticos. 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a comenzar justo en el primer alfiler. También lo puede hacer al final luego de haber rellenado, solo que considero si resulta más fácil hacerlo ahora. Voy a dejar esta hebrita para luego asegurar y vamos a dar tantas puntadas como sean necesarias, ¿verdad? Hasta que se forme bien, quede tupidito. Una, sin alar demasiado para que no encoja el tejido. 2, 3 y 4. Con 4 considero que es suficiente. Si lo hiciera con sinfonía, la verdad que hubiera dado solamente 2 puntaditas porque sí es más grueso. Pero los bordados siempre es recomendado pues hacerlo con hilo más fino. Queda más fino el trabajo. Entonces hasta ahí un ojito y vamos con el otro, 2 ronditas más abajo.
Y si aquí dimos 4 puntadas, pues acá vamos a dar 4 también. 1, 2, 3 y la cuarta, que será la última, hacia detrás. Y así nos van a quedar estos ojitos. Y aquí detrás, pues con la hebrita del inicio y la que hemos terminado, vamos a asegurar sin apretar demasiado. Es solamente a modo de asegurar, pero no queremos ajustar si no va a encoger el tejido. Y hecho esto, podremos cortar ambas hebras. Esto queda hacia adentro, así que no pasa nada, no hay que hacer nada más. Ahora, quiero darle como un brillito a cada ojito y para ello voy a colocar una hebrita de hilo de color blanco de 1 milímetro de grosor también. Ya lista la agujita lanera con la hebrita de 1 milímetro de grosor, voy a estar haciéndole una marquita bien sencillita. O sea que vamos a estar saliendo entre algunas hebritas. Si dimos 4 puntaditas, pues vamos a tratar de centrarla entre 2 a cada lado. Y una puntadita un poquito más abajo. Es como un brillito en el ojo, así que es algo bien sencillito, vean, bien sencillito. Pasamos hacia el otro ojito. Y tratamos de hacer algo, ay, perdónenme que a veces me salgo. Tratamos de hacer algo muy similar. Listo, así, vean. No es solo negro, sino que tiene como un brillito. Si considera que necesita dar otra puntadita más para si se pierde luego entre las hebritas de hilo de color negro como esa que se está perdiendo, pues tan solo de otra puntita más. Yo creo que lo voy a sacar así y listo. Listo, así, yo creo que está bien. Me encanta. Entonces vamos a continuar. Esto lo aseguramos y listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a preparar que esté bien caliente la silicón. Pues vamos a colocarle silicón en esta área. Sí, con esto vamos a lograr de que cuando rellenemos no se estire así el tejido, sino que siga quedando aplastadito. Ya veremos. Si está utilizando una hebrita como marcador igual que yo, vamos a retirarla porque no queremos que quede fija con la silicón. También he agregado un poquito de relleno acá en la base, pero estoy segura de que voy a colocarle un poco más luego. Ahora, para colocarle la silicón yo quiero que quede en esta parte de aquí. Queremos que esto quede liso, lo más liso posible. Y con esta formita un poco plana. Así tal cual se le ha acomodado, pues yo voy a estar untando silicón en el cambio, ¿verdad? Un poquito en la parte blanca y un poquito en la parte de color carne. Usted vea cómo yo lo hago, la verdad que una vez que seque la silicón, pues va a hacer que se quede tal cual. Y luego cuando rellenemos, pues no va a perder la formita. Yo estoy colocando trocitos de silicón y por esa razón debo ir empujando poco a poco. Trate siempre de colocar la misma cantidad en todas partes, ¿verdad? En todo el borde. ¿Para qué? Porque también esta silicona, mientras más usted coloque, pues más le va a pesar al cuerpito y no queremos que luego se nos vaya hacia detrás o hacia adelante. Yo considero que ya es suficiente, ¿verdad? Entonces ahora lo que me queda es soportarlo. Si noto que aquí se me puede quedar un poco levantado, pues con una agujita por detrás se puede alar un poquito el tejido, ¿verdad? Y acomodarlo justo antes de que seque la silicón porque queremos que nos quede derechito. También por dentro lo puede empujar. Algo así puede ir haciendo porque con la forma que lo deje cuando la silicón enfríe, así se va a quedar, ¿verdad? Ya va a estar duro. Entonces yo simplemente lo voy a sujetar hasta que ya esté del todo fría la silicón.
Y luego de que la silicón ya esté fría y considere ya es suficiente, pues vamos a continuar con la ronda número 11 y ya luego colocaremos relleno. En la ronda número 11 repetiremos durante 8 veces 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue la disminución. Esto continuaremos repitiendo durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 64 puntos. En la ronda número 12 realizaremos 64 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Y de igual forma las rondas que siguen tantas como usted ya puede ver en los subtítulos. Y hasta la ronda 14 hemos tejido 64 puntos bajos en cada una. En la ronda número 15 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución. Estaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 56 puntos. En la ronda 16 haremos 56 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Iniciemos la ronda 17 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Seguido vamos a repetir durante 7 veces 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Entonces, repetiremos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces más. Nos van a quedar 3 punticos para acabar esta ronda. Y en los 3 punticos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con 48 puntos. En la ronda número 18 estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Repetiremos 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda con un total de 40 puntos. Iniciemos la ronda 19 con un punto bajo y seguido una disminución. Vamos a repetir durante 7 veces 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Entonces, repetiremos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces más. Nos van a quedar 2 punticos para acabar esta ronda. Y para acabar la ronda, los 2 punticos bajos. 1 y 2. Esta ronda la habremos acabado con 32 puntos. En la ronda número 20 estaremos repitiendo 2 puntos bajos. 1, 2 y seguido una disminución. Esta será la secuencia. Continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta acabar la ronda con 24 puntos. Usted puede colocar el relleno en el momento que guste, pero yo prefiero dejarlo ya para el final y así los puntos me van quedando bien cerraditos, ¿verdad? Porque no tenemos el tejido tan estirado. En la ronda número 21 estaremos repitiendo un punto bajo y seguido una disminución. Esto durante toda la ronda y la acabaremos con 16 puntos. En la ronda 22 y última realizaremos 16 puntos bajos, por esa razón nos va a quedar agujero suficiente para rellenar. 1, 2 y así continuaremos hasta completar 16 y acabar la ronda. Cuando acabe los 16 puntos bajos, vamos a cortar la hebra dejándola lo bastante larga para ahora cerrar con agujita lanera. También podremos retirar el marcador que estemos utilizando. Y además vamos a rellenar. Coloque tanto relleno como usted considere necesario sin perder la formita, ¿verdad?, de lo que hemos logrado hasta ahora. En realidad lo he rellenado menos que otros amigurumis. Siento que está bien suavecito, vean. Pero esto es a gusto. Así que vamos a cerrar. Así cierro nuestros amigurumis, pero usted lo puede cerrar como más cómodo se sienta.
Tomo una hebrita, la primera de adentro hacia afuera. Lo estoy haciendo con la parte de atrás porque esta aguja tiene mucha punta y quiero que me agarre toda la hebra. La segunda de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta agarrar los 16 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y una última vez en la que iniciamos. Ahora sí vamos a alar bien fuerte y así se va a cerrar. Bien, queda bien cerradito. Una vez hecho esto, pues vamos a asegurar. No quiero que se preocupe por si el nudo se ve o no. Recuerden que este honguito lleva más detalles y va a cubrir esta parte cuando se lo coloquemos encima. Entonces, un nudito e intenta esconderlo un poco. Y así queda más seguro, ¿verdad? Y ahora sí podremos cortar esta hebra. Así nos va quedando este cuerpito y hasta aquí esta primera parte. Ya en la segunda le haremos todos los detalles que le faltan, piecitos, chaqueta, los detalles del hongo. Espero y le vaya gustando su resultado tanto como a mí. Y si es así, pues déjeme saber con su dedito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y es un modo también de apoyar nuestro proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si desea continuar viendo tutoriales nuestros, le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. 1.000.000 de gracias por ver esta primera parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.